Axel Kicillof, que está con Juan Cruz Clemente. Juan Cruz se había cortado el contacto, sí. Claro, pero bueno, continuamos aquí en esta recorrida en Parque Patricio. Ya te está escuchando Belén, el ministro de Economía, Axel Kicillof. ¿Qué tal? Buen día. Sí, buen día, ¿Qué Belén. tal? ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿cómo andan? Bueno, primero, a ver, vamos a lo micro, ¿no es cierto? Porque justo que estaba hablando sobre proyectos de ley que seguramente usted como futuro diputado va a llevar al Congreso de la Nación, pero analizar un poco como ministro de Economía la situación actual para el pequeño ahorrista, ¿no es cierto? Porque mucho se ha ido también entre el pequeño y el gran ahorrista al dólar ilegal, que no me gusta hablar del dólar blue porque justamente está fuera del circuito legal, ¿no? Pero sí ha habido una variación en el precio del mismo por la apuesta que se ha hecho, cuando por otra parte el gobierno nacional sale a aumentar la tasa de interés, ¿no es cierto?, de plazo fijo. ¿Qué es lo que le conviene hoy al pequeño ahorrista? Si se hace un análisis del rendimiento que ha tenido eso, o por ejemplo el Merval en el año. Sí, cuando vamos a un tema más de la economía, ¿no? Está bien, no, porque veníamos hablando con los compañeros que entrábamos acá a los locales, nos invitaron una pizza recién. Quiero pasar la publicidad porque era muy rica la pizza del Globito. Y la verdad que no, igual quiero decir que la gente parece que no, pero tiene esa inquietud y muchas veces tiene esas perspectivas y esas preocupaciones que a veces son reales y a veces inducidas, generadas. La cuestión, ustedes saben, del dólar ilegal, yo no rehúyo hablar de este tema, lo único que digo es que la verdad que no es una cuestión de mucha envergadura en términos del mercado cambiario argentino. Todos los días de importaciones, exportaciones hay 600 millones de dólares de venta de dólar tenencia para los que no están ilegales, sino para los que están en blanco, son aproximadamente 30 millones de dólares, lo que es tarjeta, turista, es decir, que todo ese movimiento es 10, 20, 30 veces más que lo que es el llamado dólar ilegal, y que se llama dólar ilegal porque la verdad que está prohibido venderle dólares a la gente sin que explique de dónde salieron esos recursos, ¿no? En general provienen de actividades que no sabemos, lo cual, bueno, no lo quiero decir a modo de persecución a nadie, lo único que digo es que dentro del flujo económico es muy pequeño y nadie sabe qué dimensión tiene, pues justamente es ilegal. Si tiene tanta importancia es porque le hacen unas campañas tremendas, hay realmente una especie de hinchada del dólar ilegal, que es lo que quieren hinchar con la economía, ¿no? Sí. Porque cada vez que hay una elección empiezan que el dólar, que la devaluación, bueno, y yo hablaba un poco con los vecinos, la verdad que no son las inquietudes de los vecinos en general. Si es cierto, no son, pero bueno, hay un momento donde entra porque todos los días algunos medios se la pasan machacando con eso hasta que incluso los que, como decía recién, no tienen esa preocupación porque se dan cuenta del efecto que puede tener, se dan cuenta que son o maniobras especulativas o peor, políticas, electorales. Entonces yo mucho hablar de eso es como me preguntan cómo anda el mercado de la palta y qué tiene que ver eso con la situación internacional. No quiero compararlo, simplemente que la verdad que son temas que... Mira, te doy un ejemplo. El otro día salí del Consejo del Salario, donde se fijó el nuevo salario mínimo vital y móvil, que afecta a 11 millones de laburantes de la Argentina. Y lo único que me preguntaban es cómo está el dólar ilegal. Yo respondí con una pregunta: ¿cuánto mueve el dólar ilegal? Porque mueve menos que la quiniela, ¿no? Entonces, la verdad es que no es un fenómeno, no es que quiera hablar o no quiera hablar, simplemente que toda una nota con el ministro de Economía se reduce a algo que es una campaña política de determinados medios y para generar inestabilidad, porque eso es cierto. La gente se empieza a asustar, en Argentina hay una tradición muy larga de que haya muchos desarreglos cambiarios. Los desarreglos cambiarios, lo otro que quiero decir, no lo genera el pequeño ahorrista, y las llamadas corridas cambiarias, cuando nosotros decimos que este gobierno enfrentó 9 corridas cambiarias, la verdad que nunca tuvo que ver con el pequeño ahorrista, tiene que ver con los peces gordos, digamos, con las financieras, los bancos, las grandes empresas que empiezan a dolarizarse, a especular, pero eso no tiene nada que ver con el chiquitaje de la calle Florida. Lo que te ponen en la pantalla es el chiquitaje de la calle Florida, que son negocios que nadie sabe cuánto mueve. Por eso te digo, si vos me decís en el mercado de Liniers,
el ganado en pie está tanto hoy, yo te pregunto cuántas vacas entraron. Para ver un mercado tiene dos variables, el precio y la cantidad. En la cuestión del dólar ilegal, yo a partir de ahora, cuando me hagan la pregunta, le voy a repreguntar y cuánto fue el mercado. Porque si es diminuto, es nada, no movió nada, entonces es un mercado irrelevante. Por más que a partir de la prensa le puedan dar mucha más importancia de la que tiene, o tratar de generar fenómenos, que eso es un poco lo que me asusta, porque hay palabras que a los argentinos ahora se agregaron otras, donde hemos dado otra batalla, pero el Fondo Monetario, en un momento decían, viene la misión del Fondo Monetario, y todos nos asustábamos, ¿qué nuevo ajuste nos va a traer el Fondo Monetario? Ahora desde que están Néstor y Cristina Kirchner, viene el Fondo Monetario, se va el Fondo Monetario y están de turismo, porque los argentinos sabemos que no nos decide más la política económica. Pero bueno, quedan algunos puntos con los cuales pueden agitar, y cuando esto pasa a días de una elección, uno no tiene otra que sospechar un poco de que eso puede ser que no tenga algún elemento económico de importancia, sino simplemente una campaña para darle letra a los que después salen a decir hay que devaluar, hay que no sé qué, que es lo que querrían hacer ellos, no lo que va a hacer este gobierno. Y entonces me parece que son cuestiones que van por ese carril hoy, más por la cosa electoral, de generar, lo hicieron con causas judiciales, lo hicieron, por eso yo simplemente desde mi cargo en el ministerio, lo que encuentro es que cuando uno se junta con empresarios, se junta con comerciantes, no es esa la preocupación. Claro. Sin embargo, sí es importante la cuestión de la... Se crea un microclima, capaz que sí, como hay 3 diarios de mucha circulación insistiendo con un tema, todos piensan, bueno, será importante. Yo lo que quiero decir es que es la preocupación a veces de la oposición. Ahora, el tema de la tasa de interés sí es una política seria. Por eso vuelvo a la pregunta original, como ministro de Economía. Sí, María Belén. No, eso es muy importante, claro, y por eso te agradezco la pregunta. Ha habido una nueva regulación, ya hubo muchas, que tienen un doble sentido. Por un lado, subir la tasa de interés y regular la tasa de interés que le pagan al ahorrista, en particular al pequeño ahorrista, porque algo que pasaba con los bancos de Argentina es que tenían mucho rendimiento ellos con sus inversiones, y las inversiones de un banco no la hacen con la plata del dueño, la hacen con la plata de los que ponen en caja de ahorro, de los ahorristas, de los que tienen cuentas en el banco. Entonces usan toda esa plata para hacer inversiones. Y la diferencia entre lo que le pagan al que deposita su plata y lo que ganan con una inversión es lo que se queda al banco, sí, es la rentabilidad del banco. Lo que ha hecho este gobierno es fijar un determinado mínimo por debajo del cual no le pueden pagar al ahorrista. Dicho de otra manera, es una tasa de interés que le pagan al pequeño ahorrista que está vinculada a la rentabilidad de sus inversiones, como para que ese margen no sea demasiado grande. No queremos hundir a nadie, no estamos haciendo nada extraño, sino ni persiguiendo a nadie, simplemente no permitiendo que, tratándose de un sector tan pequeño, hay 81 entidades financieras en la Argentina, un sector tan pequeño que recibe todos los ahorros, porque cuando a cada argentino le pagan el sueldo ¿a dónde va? Al banco, y uno lo va retirando. ¿Y esa plata de quién es? De cada uno, pero ¿quién la usa? El banco, y con esa plata te pagan a vos algo, pero consiguen otra rentabilidad. La idea era achicar un poco, regular un poco esos márgenes para que no sean tan elevados, porque los bancos ganan mucha plata en el país, no tienen problemas. Hay otras ramas de la producción, por ejemplo los exportadores, pequeños exportadores, que como cayeron los precios, entonces vos encontrás que le pagan poco al ahorrista, lo usan para negocios especulativos y no le prestan a la producción. Entonces otra política que se hizo, sí, es a través de la regulación, no quiero decir obligar, porque la regulación no obliga, sino que regula, ¿no? Regula. Sí. Entonces se reguló que una parte de los depósitos de la gente, el 5% primero, ahora el 6,5%, tengan que obligatoriamente prestarse para emprendimientos productivos, y en particular de pequeñas empresas, y a una tasa baja, regulada. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Que todo ese poder de ahorro de los argentinos, que ha crecido un montón, vos me preguntabas recién el tema de especificar, lo que han crecido los ahorros. ¿Se acuerdan que cuando llegó Néstor al gobierno, te acordarás vos, ¿no? Cuando sí, llegó estaban con las latitas ahí en la puerta de los bancos, la frase era chorros, 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 devuelvan los ahorros, ¿se acuerdan? Sí, sí, bueno, el tema del corralito. Porque se los habían confiscado, claro, se los habían confiscado. Ahora, no solo la gente volvió a confiar en los bancos, y eso está bien, porque el sistema bancario argentino
tiene los problemas de incumplimiento, que se llama cuando los bancos prestan y no le devuelven, más bajo de toda la región, es decir que andan bárbaros, son sólidos, tienen lo que se llama liquidez, o sea, tienen los recursos. Lo que nosotros hacemos es dirigir de alguna manera el ahorro, que no es del banco, es de todos los argentinos, hacia determinados usos. ¿Cuál es? No la especulación, no los créditos de corto plazo a tasas altas, sino los créditos de más largo plazo productivos. Eso es algo que le conviene a todos los argentinos, pero que eso no implique que le bajan la tasa que le pagan al pequeño ahorrista. Entonces, por los dos lados vamos, por a quién se lo tienen que prestar y a una tasa regulada, y al que pone la plata, que no le paguen poco, porque muchas veces uno, ya lo saben todos, no digo nada contra ningún banco, pero uno es cautivo de su banco, ¿no? Porque tal vez el empleador lo pone en un banco, en un determinado banco, ahí te depositan el sueldo, ahí está la plata, después te ofrecen servicios. Entonces, no hay tanta competencia como debería haber. También queremos más competencia entre las entidades bancarias. Sí. Pero ¿qué ha determinado toda esta batería de políticas? Bueno, un poco lo que hablábamos recién con los vecinos, porque o con los comerciantes, que decían, qué bueno el Ahora 12. Sí. O sea, qué bueno que haya planes del gobierno, donde el gobierno pone para que haya 12 cuotas sin interés. Lo último que digo de este tema, las 12 cuotas sin interés habían llegado a la Argentina, todos las conocíamos. El año pasado a mí me tocó estar en el ministerio cuando por una decisión unilateral y especulativa se cortaron las 12 cuotas sin interés, que ya era una costumbre para la compra. Y lo que pasó es que ahí salió el gobierno a sustituir esto con el plan Ahora 12, que tiene otra ventaja. No solo volvieron las 12 cuotas sin interés, las 18 cuotas sin interés, sino que eso se democratizó. Acabamos de visitar una zapatería que me dice, mirá, estoy vendiendo mucho porque a esta zapatería nunca le llegaban las 12 cuotas sin interés. Y ahora con el plan Ahora 12 podemos vender vestimenta 12 horas sin interés, 12 cuotas sin interés. Entonces, me están hablando por el micrófono, a mí es medio extraño, pero bueno, por el cucaracha debe ser. Bueno, muchísimas gracias, ministro. No, muchísimas gracias a ustedes. Entonces, seguimos caminando por el barrio, hablando con los vecinos, que es lo que venimos a hacer. Así que muchísimas gracias. Hasta luego. No, muchas gracias por estar, gracias. Gracias. Y nos vamos ahora con Aníbal Fernández, precandidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires en Ituzaingó. Pensando en cada uno de esos segmentos para encontrar la respuesta a sus preguntas. Esa fueron los primeros actos, 2005, 2006, en Plaza de Mayo. Dice, le hablamos a los trabajadores, le hablamos a los hombres y a las mujeres que no trabajan, le hablamos a los abuelos, le hablamos a los pibes, le hablamos a los desaparecidos, le hablamos a las abuelas y a las madres de Plaza de Mayo. Era una forma de definir esa demanda dispersa que él había encontrado para comenzar a darle respuestas. Por eso no son parecidas las viviendas de los tupaqueros en Jujuy a las del barrio Néstor Kirchner de La Rioja, como no son parecidas a las viviendas en El Turbio, o como no son parecidas a Santiago del Estero con el baño afuera. Es la cultura. Es la cultura, el respeto, la dignidad, el reconocimiento a su historia. No son parecidas a las que están haciéndose en Ituzaingó. Bendito sea Dios que no son parecidas, porque donde está lo parecido son muchas las concesiones. Ahí está la respuesta de la propuesta política de Néstor y de Cristina. Y pacientemente él fue sacando a este país del infierno. Recuerdo una vuelta del viaje a España, una fuerte discusión con un señor que se llamaba Cuevas, ya fallecido, lo que sería en términos de España el presidente de la UIA española. Habían discutido feo y Néstor se había ido. Le digo, Néstor, ¿qué pasó con Cuevas? ¿Por qué esa discusión y no? Porque él quiere que le paguemos y no tenemos con qué. El hambre de la gente no se negocia, ¿eh? Esta es la respuesta que él le llevaba a los españoles. Déjennos crecer, los muertos no pagan deudas. Nosotros creciendo somos capaces de pagar hasta el último centavo como lo hemos hecho. Por eso, la discusión de Cristina con los buitres, discusión donde uno muerde el freno y les aprieta a estos tipos donde les duele porque vienen a decirte que vos estás en default. El default es una palabra inglesa llena de contenido jurídico. Por un lado puede ser la mora, yo te debo plata, me la reclamás, me constituís en mora. Por el otro lado es un tema de cesación de pago, no pago los sueldos, no pago los proveedores, no pago la deuda interna, no pago la deuda externa. Argentina le paga a todos. Deudas que este gobierno no contrajo. Pero ¿saben qué? Para pagarle a todos nuestra gente no puede tener hambre.
Nuestros viejos no pueden estar reclamando lo que se ganaron toda la vida con su esfuerzo. Hacemos una pausa y ya No volvemos. pueden estar los pibes reclamando parecerse a los otros. Siempre cuento, mi hijo tenía computadora de 16 años. ¿Y por qué el hijo del trabajador en todo nuestro país no va a tener su computadora como la tiene cualquier otro? ¿Qué somos menos, lo que decía hoy?